Este video tiene como objetivo poderles explicar a los estudiantes de grado octavo el tema que estamos trabajando en este tercer periodo sobre genética mendeliana y genética humana. Vamos a explicar en este video la primera ley de Mendel. Recuerden que Mendel es considerado el padre de la genética por haber sido él quien con sus estudios rigurosos realizados en plantas de arveja pudo concluir de manera satisfactoria o dar una explicación de manera satisfactoria sobre cómo se transmitían los rasgos de padres a hijos. Entonces, aquí en el siguiente cuadro, vamos a observar las 7 características que Mendel evaluó en esas plantas de arveja. Aquí vemos que lo primero que Mendel evaluó fue el tipo de semilla. Entonces hizo cruces de plantas de arveja que tenían semilla lisa y las cruzó con plantas de arveja que tenían semilla rugosa. Recordemos que esta era una de las particularidades que tenían las plantas de arveja y que Mendel vio con gran interés porque en estas plantas se podía llevar a cabo la fecundación cruzada, es decir, manipular, o sea, de manera manual, poder cruzar plantas que por muchas generaciones habían sido de semilla lisa, cruzarlas con plantas que eran de semilla rugosa, para poder mirar cómo iban a ser sus descendientes o sus hijos, qué característica iban a heredar. Y lo que observó Mendel fue que en ese primer cruce que realizó entre esas dos plantas, a esa primera generación, a la cual llamó la F1, obtuvo que todas las semillas que nacieron o todas las plantas que nacieron tenían semilla lisa. Es decir, heredaron una de las características de sus progenitores, en este caso la característica del progenitor 1. De allí saca Mendel la conclusión de que existen características que son dominantes y otras características que son recesivas. ¿Qué significa dominante? Significa que domina, que es capaz de gobernar o de mostrarse en mayor número de descendientes sobre otras características. Y una característica recesiva es aquella que es de rara aparición, que se expresa poco, o sea, son unos genes como tímidos que se manifiestan en generaciones, en otras generaciones. La segunda característica que Mendel evaluó fue el color de la semilla. Entonces cruzó plantas de arveja que habían sido semilla amarilla por muchas generaciones, o sea, líneas puras, y las cruzó con plantas que habían sido por muchas generaciones, o sea, con líneas puras de semilla verde. Hizo entonces el cruce entre estas dos plantas y en esa primera generación obtuvo que todas las semillas heredaron el color amarillo. Entonces allí Mendel concluye que la semilla amarilla es una condición dominante y la semilla verde es una condición recesiva. Lo tercero que evaluó Mendel en las plantas de arveja fue la posición de la flor. Entonces habían flores que tenían posición axial y plantas con flores en posición terminal. Lo que obtuvo Mendel en la primera generación, o sea, en la F1, fue que todos los hijos que nacieron tenían flores en posición axial. Entonces, esta es una característica dominante y esta una característica recesiva. Lo mismo eso con las plantas de flor roja, las cruzó con plantas de flor blanca y todos los hijos que nacieron obtuvieron flores de color rojo. Eso significa que el color rojo es dominante, el color blanco es recesivo. Y así sucesivamente hizo con el resto de características, evaluó 7 características en las plantas de arveja y se dio cuenta que esta era dominante, esta era una condición recesiva, esta era una condición dominante, esta recesiva. Lo mismo para el alto, ay, perdón, me equivoqué aquí. Las plantas de tallo alto eran dominantes y las de tallo enano eran recesivas. Eso hizo Mendel con estos cruces, pero Mendel quedó muy inquieto porque si todos los hijos que nacieron de este primer cruce heredaron la condición dominante, o sea, una de las condiciones, ¿qué pasó con la otra característica? Por ejemplo, ¿qué pasó con las semillas rugosas? ¿Qué habrá pasado entonces con la condición o con la característica de semilla verde? ¿Qué habrá pasado entonces con la característica o condición de color de la flor blanca? ¿Será que esa característica desapareció?
¿Será que no va a volver a aparecer? ¿Qué pudo haber pasado? Entonces, pues Mendel no se quería quedar con ese interrogante, entonces decidió hacer un segundo cruce, a la cual llamó la F2. Ese segundo cruce es entonces el cruce que hizo Mendel con los hijos obtenidos de la F1. Cuando hizo ese segundo cruce se dio cuenta que él de cuatro hijos, tres heredaban la condición dominante y ya aparecía un hijo con la condición recesiva. Entonces, a eso Mendel lo dominó que en la segunda generación la característica dominante se expresa en un 75% y la característica recesiva, aunque ya es mucho menor, volvió a aparecer en un 25% aproximadamente. Esa es como la conclusión a la que llegó Mendel. Entonces vamos a hacer aquí en esta hoja en blanco más o menos un ejemplo de lo que pudo haber realizado Mendel. Vamos a tomar aquí color de la semilla. Entonces, para color de la semilla, Mendel tomó dos tipos de plantas. Plantas que tenían semilla amarilla y las cruzó con plantas que tenían semilla verde. La condición semilla amarilla es una condición dominante y las plantas de semilla verde es una condición recesiva. Para Mendel diferenciar entonces el dominante del recesivo, utilizó para el dominante colocar los genes en mayúscula, o sea, con letras mayúsculas. Entonces, como voy a evaluar amarillo y el amarillo empieza con la A, voy a utilizar la letra A. Entonces, este gen, este sería el genotipo, este es el genotipo para una planta de semilla amarilla. Tiene su gen con dos alelos, alelo 1, alelo 2, y los dos alelos son dominantes. Y por eso los escribí con mayúsculas los dos. Y las plantas que tienen semilla verde, el genotipo, o sea, la forma de ese gen, lo voy a expresar con letras minúsculas para representar que son de característica recesiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Mendel? Mendel hizo un primer cruce, a ese primer cruce lo llamó la F1. Para ese cruce nos vamos a ayudar de un cuadro que se llama cuadro de Punnett. Y en ese cuadro de Punnett yo debo ubicar a este lado el progenitor 1, o sea, el papá, y a este lado el progenitor 2, es decir, la mamá. Y vamos a suponer que semilla amarilla es el progenitor 1 y que semilla verde es el progenitor 2. Entonces voy a escribirlo con otro color, que semilla amarilla, o sea, el progenitor 1 lo voy a escribir a este lado, dos alelos dominantes, por eso los escribo con letra mayúscula, y aquí el progenitor 2, que es de semilla verde, con sus dos alelos recesivos, por eso los escribo en letra minúscula. Entonces, debo empezar a realizar el cruce. ¿Qué podré obtener del cruce entre este y este? Pues voy a obtener un alelo dominante y un alelo recesivo. El dominante lo debo escribir de primero. El cruce entre este y este individuo, pues voy a obtener un alelo dominante y un alelo recesivo. Entre este individuo y este, voy a obtener un alelo dominante y uno recesivo. Y entre este y este, pues voy a obtener un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, el resultado que obtuvo Mendel en esa F1 fue que obtuvo cuatro individuos, miren, 1, 2, 3, 4 individuos, cuyo genotipo fue alelo dominante, alelo recesivo, y cuyo fenotipo, o sea, la característica física que heredaron, era que todos estos individuos fueron de semilla amarilla. ¿Por qué semilla amarilla y no verde? Semilla amarilla porque con solo uno de sus alelos que esté en condición dominante, heredan la condición dominante. Entonces, miren que los cuatro hijos que se obtuvieron en esa primera generación fueron
idénticos al progenitor 1, o sea, heredaron esa condición de semilla amarilla. Ahí fue donde Mendel empezó con muchos cuestionamientos y muchos interrogantes porque él decía, bueno, ¿y qué pasó con la condición recesiva? Entonces se perdió. ¿Será que no van a volver a aparecer en todos los individuos de semilla verde? Y ahí fue donde Mendel decidió hacer una segunda generación, hacer la F2, pero para esa F2 ya no iba a hacer el cruce entre este y este, sino que cogió los hijos. Entonces vamos a suponer que voy a tomar este hijo y voy a hacer el cruce. A este para mí va a ser el progenitor 1 y este va a ser el progenitor 2. Entonces los vamos a hacer aquí en un cuadro nuevo de Punnett y este cuadro entonces va a ser la F2. Miremos entonces aquí. Si el progenitor, perdón, si el progenitor 1 es este, entonces aquí sería alelo dominante, alelo recesivo, y aquí sería también alelo dominante y alelo recesivo. Ya tengo entonces mi progenitor 1 y mi progenitor 2. ¿Qué sale de cruzar este con este? Entonces voy a obtener un individuo con alelo dominante y alelo dominante. El cruce entre este y este es que voy a obtener un individuo de alelo dominante y alelo recesivo. El cruce entre este y este es un alelo dominante, un alelo recesivo, y el cruce entre este individuo y este es un alelo recesivo y otro alelo recesivo. Entonces mire que en la F2 los resultados fueron totalmente diferentes a la F1. ¿Qué obtuvo entonces Mendel acá en la F2? No me deja así. En la F2 lo que obtuvo Mendel fue un individuo, un individuo que tenía un genotipo de A mayúscula, A mayúscula. Y el fenotipo de ese individuo, es que iba a ser de semilla amarilla. ¿Por qué de semilla amarilla? Porque tiene sus dos alelos en dominante y el color amarillo es la condición dominante. Obtuvo, o sea, un individuo obtuvo un individuo cuyo genotipo fue A minúscula, A minúscula, y la característica física, o sea, el fenotipo de ese individuo es de semilla verde. Y obtuvo dos individuos, 1 y 2, dos individuos con un alelo dominante, un alelo recesivo, que significaban que heredaban el fenotipo de semilla amarilla. Y ya les expliqué por qué amarilla, porque con uno solo de los alelos que tenga de característica dominante heredan la condición dominante. Entonces, miren, obtuvo de semilla amarilla 1 y 2, 3 individuos. Entonces, como de 4 individuos, 3 fueron de semilla amarilla, significa que el 75% de la población fue semilla amarilla. Y como solo un individuo de los cuales fue de semilla verde, eso significa que el 25% fueron de semilla verde. Pero miren que ya en esta segunda generación empieza a aparecer nuevamente el carácter recesivo. O sea que ese carácter recesivo no se pierde, sino que está ahí en los genes guardadito, esperando la oportunidad para expresarse.